Julián Juderías dice que por leyenda negra entendemos el ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra patria han visto la luz pública en casi todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre con el carácter de los españoles como individuos y como colectividad, la negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto nos es favorable y honroso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte, las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente la afirmación contenida en libros, al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. En una palabra, entendemos por leyenda negra la leyenda de la España inquisitorial, ignorante, fanática, incapaz de figurar entre los pueblos cultos lo mismo ahora que antes, dispuesta siempre a las represiones violentas, enemiga del progreso y de las innovaciones, o, en otros términos, la leyenda que, habiendo empezado a difundirse en el siglo XVI a raíz de la Reforma, no ha dejado de utilizarse en contra nuestra desde entonces y más especialmente en momentos críticos de nuestra vida nacional. Con estas palabras definía Julián Juderías y Loyot la leyenda negra, primero en su trabajo La leyenda negra y la verdad histórica, ganador del concurso convocado por la revista La Ilustración Española y Americana en 1913, y después en su célebre libro publicado en el año 1914. Julián Juderías fue una persona muy interesante, hombre muy viajado y con una gran habilidad para las lenguas. Se ocupó también de muchas de las cuestiones sociales de la época, como la trata de blancas, la miseria, las lacras sociales o los problemas de la infancia, cuyo estudio sobre el trabajo infantil en España es hoy un clásico para todos los especialistas de esa materia. Julián Juderías es el que sistematiza la leyenda negra en su obra. Hay que decir que otros autores ya habían detectado y denunciado los aspectos propios de la leyenda negra, por ejemplo Quevedo, Juan Valera, Emilia Pardo Bazán, pero Julián Juderías sistematiza y toca todos los aspectos de ella. ¿Por qué Julián Juderías escribe sobre la leyenda negra? La obra nace en un entorno ideológico y político muy específico, que fue el antimaurismo, después de la Semana Trágica de Barcelona. En el libro se analiza la mala reputación de España, a la cual se había acogido en ese momento, de nuevo, y que ya venía rodando desde el siglo XVI. Por contextualizar ese momento y recordar los hechos, en 1906 el anarquista Mateo Morral intenta matar a Alfonso XIII lanzando un ramo de flores con una bomba desde el balcón de una pensión. El ramo choca con un cable del tranvía y finalmente no mata al monarca. Según Pío Baroja, que conocía a Mateo Morral de frecuentar el Café Candelas de la calle Alcalá, la bomba le habría sido entregada 10 días antes del atentado, procedente de Francia, y envuelta en una bandera francesa por su ideólogo favorito Nicolás Estébanez. Este se encontraba en Barcelona, de incógnito, entre el 16 y el 22 de mayo, fecha en la que salió en barco hacia La Habana. En su ida, Mateo Morral primero se refugia en algunos lugares de Madrid y más tarde en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz. Cuando se disponía a ir a Barcelona, le reconocen unas personas y un guardia lo apresa, apareciendo ambos muertos. Sobre la muerte hay mucho debate, pero no es la intención de este vídeo. Tras estos hechos se produce un juicio donde el anarquista Francisco Ferrer Guardia sale absuelto. Él está en el juicio por los lazos anarquistas con Mateo Morral y el vínculo que hay entre ellos, ya que Mateo comenzó a trabajar con él como bibliotecario. Un poco más tarde, en 1909, estalla un nuevo problema en España. En el norte de África se estaba construyendo un ferrocarril que es atacado por gentes locales. Y para asegurar la zona, Maura envía a tropas reservistas a la zona, lo que genera o es utilizado para crear unos altercados en Barcelona conocidos como la Semana Trágica.
Toda esta situación política acabó con la ejecución de Francisco Ferrer Guardia, en principio acusado por ser el responsable del movimiento anarquista. Aunque sobre esto también hay mucho debate, y para centrarnos en la cuestión que nos ocupa, usando lo escrito por Javier Tuset y Genoveva García Queipo de Llano, dicen ellos que durante meses la prensa mundial tuvo un motivo permanente de atención en las cosas de España, casi siempre para transmitir de ella una imagen de un país atrasado y bárbaro, dominado por la Inquisición religiosa y por una monarquía retrógrada. En París hubo banderas españolas con crespones negros o quemas de símbolos nacionales. En Suiza los manifestantes gritaban contra España y los curas. En Roma los protestatarios llegaron a entrevistarse con el presidente del gobierno. También en Lisboa se produjeron actos parecidos y en Buenos Aires se lanzaron bombas contra el consulado español. Hubo mítines en Salónica y en Génova los trabajadores de los muelles se negaron a descargar buques españoles. En Petrópolis, una ciudad de Brasil, se quemó una efigie del rey. En Gran Bretaña, las protestas por el asesinato de Ferrer fueron frecuentes. En todo el viejo continente, los diplomáticos españoles no cesaron de enviar en sus comunicaciones juicios como los de que la protesta había alcanzado inconcebibles e inexplicables proporciones. Es en este contexto cuando Julián Juderías escribe el libro y define muy bien el mecanismo o metodología de la leyenda negra, consistente en la deformación del campo histórico, omitiendo aquello que a España le puede favorecer en un determinado momento y exagerar y sobredimensionar aquello que le puede perjudicar según la opinión que sea en ese momento mayoritaria. La figura de Juderías creo que convendría revitalizarla incluso más porque la labor que hace es enorme y la definición que hace de leyenda negra es de plena actualidad. Es decir, más de 100 años después lo estamos viendo en estos días con el trato que en Europa o en algunas partes de Europa se da a España.